Bueno, pues este tema 6 va sobre el periodo de entreguerras y empezamos viendo los felices años 20, después la crisis que lo estropeó todo en 1929 y después el ascenso de los totalitarismos, como en muchos países se van creando regímenes totalitarios o dictaduras. Y luego vamos a ampliar un poco mirando lo que pasó en Italia, en Alemania y en la Unión Soviética, que son los tres grandes ejemplos de dictaduras de la época. El punto número 1 va sobre la recuperación que tuvo lugar en los años 20, en la cual Estados Unidos sube mucho y se convierte en la primera potencia mundial. Europa también sube, aunque tarda un poco más en subir y sube un poco menos. Y luego la situación especial de Alemania, que sufre una crisis muy fuerte porque se le había declarado culpable de la Primera Guerra Mundial en el Tratado de Versalles y se la obliga a pagar por todo y está hundida. Entonces, como estaban hundidos, empezaron a imprimir billetes y esto provocó una hiperinflación y una devaluación de su moneda. Y son esas imágenes que vemos pues, en las que se utilizan los billetes para hacer hogueras o para empapelar las paredes de las casas. Hasta que en 1924, como veremos luego, pues empiezan a recuperarse. Mientras tanto, en Estados Unidos todo va estupendamente. Son los felices años 20 y este país se va a convertir en la primera potencia económica mundial. Europa está destruida, no puede producir nada, entonces todo lo que necesita se lo compra Estados Unidos se empieza a enriquecer, se crea una clase media muy pudiente, empiezan a disfrutar de la vida, llega el cine, la radio, los electrodomésticos en casa, las fiestas, se crean grandes compañías, se pueden pagar las cosas a plazos y esto genera un consumo exagerado. Y todo esto sin alcohol, porque desde 1919 había una ley seca en Estados Unidos. Y la última parte de este punto 1 es la política internacional de la época. Aquí destacamos las tensiones que había entre Francia y Alemania después de la guerra, porque Alemania no podía pagar y si Francia no cobraba, pues tampoco podía pagar a Estados Unidos. Entonces, en 1923, Francia coge e invade el Ruhr, que es una región alemana muy rica, con muchas minas. Alemania, como no tenía ejército, no se podía defender, así que los obreros empiezan a hacer huelga y resistencia pacífica, y la cosa está a punto de estallar, así que Estados Unidos decide intervenir en 1924 con el Dawes Plan, que es unas medidas económicas que consisten en dar créditos a Alemania. De esta manera, Alemania podrá producir, podrá vender y podrá sacar dinero para pagar las deudas a Francia, fundamentalmente, y así Francia y otros aliados pues, podrán pagar las deudas con Estados Unidos. Y así todos satisfechos. Esto funciona muy bien y un año después Alemania y Francia se reconocen mutuamente, aceptan las fronteras en el Tratado de Locarno en 1925 y Alemania se la permite ingresar en la Liga de las Naciones en 1926. Se crea un clima de bonanza conocido como el espíritu de Locarno y que culmina con la firma del Tratado Kellogg-Briand en 1928, por el que inicialmente 15 países y luego otros 40 y tantos se unirán, en el que declaran que renuncian a la guerra como medio para resolver los conflictos y todo va viento en popa hasta que estalla la crisis de 1929, la Gran Depresión. Bien, el punto 2 es la Gran Depresión. ¿Qué es la Gran Depresión? Pues es una crisis económica global que se generó desde la quiebra de la bolsa de Nueva York en 1929. Las causas no están muy claras, pero todo parece indicar a dos factores. El primero es la sobreproducción. Se había producido muchísimo en el mundo, por lo tanto ya no se vendía tanto como antes y las empresas empezaban a tener ciertas dificultades. Y a esto se le unió la especulación. Las empresas tenían un valor bajo, pero en la bolsa tenían un valor alto, porque había bastante dinero gracias a los bancos para comprar acciones de las empresas y tenían un valor falso bastante alto. ¿Qué pasó? Que cuando las empresas necesitaban dinero, intentaron vender sus acciones, entró el pánico, la gente intentó vender las acciones de golpe, los precios cayeron y ya se desencadenó un efecto de bola de nieve que quebró toda la economía. La gente sacó el dinero de los bancos tuvieron que cerrar, entonces las empresas también tuvieron que cerrar, el paro subió, los precios cayeron y los granjeros pues se fueron a la bancarrota. Y esto provocó la crisis en Estados Unidos y se extendió a todo el mundo, porque Estados Unidos dejó de comprar materias primas en el resto del mundo y las empresas americanas dejaron de invertir en el extranjero y la crisis se hizo global. Y la manera en que Estados Unidos se recupera de la crisis fue un plan propuesto por su presidente Roosevelt en 1933 que se llamaba el New Deal, que básicamente lo que pretendía era poner a trabajar a la gente. Para ello, pues facilitó la creación de nuevas empresas a cargo del Estado que pusieran a trabajar a la gente, intervino la producción agraria para que no se produjera tanto y los precios pudieran subir un poco y así sacar más beneficios, intentó mejorar las condiciones de trabajo de la gente y reestructuró el sistema financiero para evitar que colapsara como había colapsado en 1929. Y con esto lo que quería,
pues será eso, incrementar el consumo y salir de la crisis. Y esta crisis, unido a la crisis que causó la propia Primera Guerra Mundial en sí, pues por otro lado va a dar lugar en Europa a lo que vemos en el punto 3, que es el ascenso de los totalitarismos. Este punto 3 lo podemos dividir en dos partes, las primeras dictaduras y luego las dictaduras que se dan a partir de la década de 1930. La Primera Guerra Mundial había supuesto que desaparecieran tres grandes imperios, como el alemán, el austriaco y el otomano. Y esto pues creó una serie de países independientes que al principio eran democráticos. Pero debido a que la situación era difícil porque estábamos en plena posguerra y sobre todo debido al miedo que tenían las clases altas a la extensión del comunismo, pues provocó que fueran apareciendo, como podéis ver en el mapa, un montón de dictaduras en varios países. Como por ejemplo la de Mussolini en Italia, la de Primo de Rivera en España, o las que se crearon en Hungría, en Polonia, en Yugoslavia, Portugal. Y la segunda ola de dictaduras viene en la década de 1930 tras la crisis que acabamos de ver en el punto 2. Y aquí van a surgir otras, pues como la de Franco o la de Hitler. Y estas dictaduras o estos totalitarismos consisten básicamente en que un partido único controla todos los poderes del Estado. Las reglas que se establecen para el país no son democráticas, son impuestas según la ideología de los que controlan el Estado y generalmente pues, no se respetan los derechos humanos y no hay libertades. Y estas dictaduras son de derechas, como por ejemplo la de Franco, Hitler, Mussolini, o de izquierdas, como la de Stalin en la Unión Soviética. Bien, pues la primera que vamos a analizar va a ser la italiana, la Italia fascista, que nos aparece en el punto 4. ¿Qué pasó en Italia? Pues que Italia había ganado la guerra, pero en los tratados de paz no le dan todo lo que quiere. Entonces, se siente humillada y además está en crisis porque ha perdido muchos hombres en la guerra, se ha generado muchísimo paro, la situación es bastante mala, bastante tensa. Y es en este clima de tensión donde va a surgir el fascismo. El fascismo es un modo de gobernar ideado por Mussolini que va a inspirar luego a otra gente como Hitler o Franco para gobernar sus respectivos países y que se llama así porque Mussolini, cuando comenzó en la posguerra a luchar contra los comunistas, creó unos grupos de combate que se llamaban en italiano los fascio de combattimento. Entonces a esta gente se la va a acabar conociendo como fascistas. Y el partido político que va a crear Mussolini en 1921 va a ser el Partido Nacional Fascista. Los fascistas son muy variados, no es lo mismo en Italia que en Alemania que en España, pero bueno, en Italia principalmente se caracteriza porque se opone a cualquier forma de democracia y sobre todo odio al comunismo. Después, el papel del Estado es totalitario. El Estado va a controlar absolutamente todo. Va a controlar la economía, va a controlar la prensa, va a controlar la política, prohibiendo a cualquier partido político menos a ellos mismos. Va a decir a la gente lo que quiere oír, va a decir a la gente que Italia va a volver a ser grande, va a lanzar campañas militares va a intentar conquistar territorios en África, va a ocupar Albania. Y no va a dudar en emplear la violencia para conseguir todo esto. ¿Y cómo llegaron los fascistas de Mussolini al poder? Bueno, pues como hemos dicho antes, la situación en Italia era de crisis, había que sacar el país hacia adelante y había dos opciones. Una era la comunista, que estaban planteando huelgas, haciéndose con las fábricas, repartiendo tierras. Y frente a esto, pues la clase alta se siente temerosa y se va a refugiar en este señor que es Mussolini, que va a prometer todo lo contrario. Va a crear esos fascios de combatimiento que iban de negro, que son conocidos como los camisas negras, y en plena crisis pues van a empezar a dar palos para intentar ganarse apoyos. Y dado que en las elecciones no conseguían apoyos suficientes, pues en 1922 van a dar un golpe de estado pacífico y se van a hacer con el poder, que es lo que se conoce como la Marcha sobre Roma, en la que miles de camisas negras se dirigen a pie hacia Roma y el rey Víctor Manuel III, pues ante la presión, se ve obligado a ceder el poder a Mussolini. Y una vez que Mussolini llega al poder, pues empieza a encarcelar a oponentes, a limitar libertades, empieza a controlar el país como él quería, aplicando su programa. Crea una policía secreta para mantener a todo el mundo a raya, interviene en la economía, plantea una autarquía, es decir, que Italia sea autosuficiente, dirige toda la producción, todo lo que hay que producir, y para engrandecer a su país, pues ocupa Abisinia, que ahora es Etiopía en África, ocupa Albania y también interviene en la Guerra Civil Española ayudando a Franco y mostrando todo el poderío italiano. Y visto esto, pasamos al punto 5, que es el origen del nazismo en Alemania.
La situación después de la Primera Guerra Mundial en Alemania, pues os podéis imaginar, con todo lo que tenían que pagar por el Tratado de Versalles, pues estaban completamente arruinados. El imperio había desaparecido y había que ver en qué se iba a convertir Alemania. Entonces, lo primero que hubo en Alemania fue la revolución espartaquista, que fue una revolución de los comunistas Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo en 1919, que acabaron asesinados y se abortó la revolución comunista en Alemania. Poco después hubo unas elecciones en las que se votó una asamblea constituyente que va a dar una constitución en la ciudad alemana de Weimar, y por eso desde entonces se va a conocer a la Alemania de esta época como la República de Weimar. Va a estar gobernada por los socialdemócratas, que es algo moderado, y va a tener oposición tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha. Y es en este contexto de oposición a la República de Weimar donde Hitler va a intentar hacerse con el poder en 1923. Hitler era un tipo que había servido al ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial y sentía bastante resquemor por la derrota. Entonces, en 1919 se va a unir al DAP, son siglas alemanas del Partido Alemán de los Trabajadores, y lo va a transformar en el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, que es lo que todos conocemos como el partido nazi, y va a crear también las SA, que son unas divisiones de asalto, unas fuerzas paramilitares para mantener el orden. Cuando Hitler se siente preparado, en 1923 en la ciudad de Múnich va a tener lugar el Putsch de la cervecería, que es un intento de golpe de Estado que le sale mal y tras un tiroteo pues acaba en la cárcel varios meses, en los que escribe su libro Mein Kampf, mi lucha, en el que expresa las doctrinas nazi. Tiene bastantes cosas en común con el fascismo, como el odio a los comunistas o el rechazo a la democracia, primacía del Estado, etc. Pero tiene algunas cosas particulares, como el racismo. Hitler va a odiar a los judíos, les va a considerar los culpables de todos los males de su nación. Va a abogar por la superioridad de la raza aria, lo que él considera que es una raza superior, y va a exponer también la teoría del espacio vital. Como el pueblo alemán es superior, pues necesita tener un espacio para expandirse, y esto le va a llevar en la Segunda Guerra Mundial a intentar conquistar y expandir el espacio de su pueblo alemán. Bueno, tras este intento fallido de golpe de Estado, la situación en Alemania, como habíamos visto antes, desde 1924 empieza a mejorar y Hitler cae en el olvido, hasta que explota la Gran Depresión en 1929. Alemania vuelve a entrar en crisis y volvemos a tener otra vez únicamente parece que dos soluciones, o la comunista o la nazi. Así que la gente de derechas empieza a apoyar a los nazis y en las elecciones de 1932 los nazis ganan las elecciones. No consiguen mayoría, los comunistas tampoco, consiguen muchos votos pero tampoco consiguen mayoría, y el presidente de la República Alemana, que era Hindenburg, presionado por la gente de derechas, acaba dando el poder a Hitler en 1933. Y a partir de aquí Hitler va a empezar a implementar su programa. Hay un incendio en el Reichstag, en el Parlamento alemán, en el cual Hitler culpa a los comunistas de haberlo prendido y así consigue pues, encarcelarlos o deshacerse de la mayoría de los comunistas de Alemania. También ilegaliza el resto de partidos políticos y en la noche de los cuchillos largos, en junio de 1934, se carga a toda la gente de su propio partido que pudieran hacerle sombra. Por lo tanto, en 1934 Hitler ya es prácticamente omnipotente en Alemania. Y en el momento en el que Hindenburg, que era el presidente de la República, muere, pues le da prácticamente plenos poderes a Hitler, que en los próximos 5 años conseguirá prácticamente el pleno empleo en Alemania, sacándola de la crisis, pero a un precio muy caro, porque empieza a perseguir a los judíos, les prohíbe casarse con lo que él considera que son arios a través de las leyes de Nuremberg. En 1938 organiza la Noche de los Cristales Rotos, en la cual es un saqueo masivo a establecimientos judíos y confiscación de bienes. Y también acaba con los sindicatos y prohíbe todas las huelgas. Y algunos de los puntos fuertes de su política económica fueron el rearme militar. Quería rearmar a Alemania para prepararla para la Segunda Guerra Mundial, con lo cual empleó a muchísima gente en las fábricas y también hizo una cantidad ingente de obras públicas como autopistas o, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Y todo este éxito, entre comillas, pues gracias también, entre comillas, al terror que generó su policía secreta y toda la propaganda que llevaron a cabo. Bueno, y el final del tema, lo último que nos queda por ver es la Unión Soviética, un totalitarismo, en este caso, de izquierdas. La Unión Soviética va a ser un gran país
que se va a crear a partir de Rusia y a partir de la Revolución Comunista que tuvo lugar desde 1917. Como sabéis, los bolcheviques pues llevan a cabo una revolución comunista, se hacen con el poder y tras esto empieza una guerra civil entre los que son partidarios de ellos y los que no lo son. Y una vez que la ganan, pues se hacen con el control de Rusia. ¿Qué van a hacer después? Pues lo primero que hace Lenin es, viendo que el país estaba en la más absoluta ruina, pues decretar la NEP, la nueva política económica, que son una serie de medidas económicas no comunistas para intentar salir del pozo. Con esta NEP, pues el Estado se reservaba los sectores estratégicos como transportes o comercio exterior o la banca, pero permitía a pequeños propietarios pues, poner en marcha sus empresas, comerciar localmente, a los campesinos de pequeñas propiedades les permite funcionar independientemente. Y esto va a hacer que Rusia salga un poco de la crisis económica, pero claro, va en contra del comunismo. Entonces se generan bastantes tensiones dentro de los propios comunistas sobre hacia dónde tirar. Y se genera también unos nuevos ricos, pequeños ricos, una pequeña burguesía, que reciben el nombre de kulaks y que posteriormente van a ser objeto de la ira de los comunistas y muchos van a ser ejecutados o mandados a los campos de concentración. Bueno, aparte de las medidas económicas, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se constituye oficialmente, formalmente, en 1922 y está formada su mayor parte por Rusia, pero también por otra serie de repúblicas socialistas, como son, por ejemplo, Ucrania, Bielorrusia, Georgia, etcétera, todas las que podéis encontrar en el mapa. Y que en teoría pues están gobernadas por un soviet supremo, que es elegido por los soviets de las diferentes repúblicas y tienen un consejo de comisarios del pueblo, pero que bueno, en la práctica están gobernadas por el Partido Comunista y por su secretario general. Y por último, otra cosa destacable en estos primeros años del comunismo en Rusia es el movimiento de la Tercera Internacional. Lenin, a la cabeza de los comunistas, pues querían continuar con el comunismo en el mundo y para eso crea una organización que se llama la Tercera Internacional, en la que invitan a comunistas de todo el mundo a ir a Moscú a ver cómo están funcionando ellos. Aunque esto quedará frenado cuando Stalin alcance el poder, como vamos a ver ahora mismo en el punto 8, en el final del tema. El punto 8 es la dictadura personal de Stalin. Es cuando Stalin consigue hacerse con el control de la Unión Soviética y la convierte en su propio estado que hace y deshace a su antojo. Cuando muere Lenin en 1924, que era el líder supremo del comunismo, pues hay diferentes facciones del Partido Comunista que quieren hacerse con el poder y Stalin en 1929 va a ser el que se va a quedar con el poder definitivamente. Y él era contrario a la Tercera Internacional. Él pretendía que había que fortalecer el comunismo en la propia Unión Soviética y olvidarse del resto del mundo al principio. Y en política interior dentro de la Unión Soviética, pues lo que hizo fue crear su propia dictadura personal. Se otorgó como el papel del padre de la patria, lo que controlaba con toda la propaganda, y allí se hacía lo que él quería. Él estableció todo mediatizado por el Partido Comunista, creó una policía secreta, se cargaba a quien no le gustaba, controlaba absolutamente todo y así hizo. Económicamente, ¿qué hizo? Pues hizo una economía planificada. Acabó con la NEP, con la política capitalista que había antes, una falsa política comunista, e hizo una serie de planes quinquenales, de planes con objetivos cada 5 años para sacar a Rusia, a la Unión Soviética, del atraso. Y lo más destacable de estos planos pues, es la colectivización de la tierra. Las tierras eran del Estado y los trabajadores trabajaban para el Estado. A los anteriores kulaks, a los pequeños propietarios, los eliminó, como hemos dicho antes, y creó 2 modelos de granjas, los kolhos y los sovjos, que aunque tenían una planificación bastante rígida, pues no consiguieron llegar a los niveles de producción anteriores. Y en industria, pues se centró fundamentalmente en la industria pesada, en producir armamento, en producir maquinaria, pero no había bienes de consumo y la población pues pasaba bastantes necesidades. Y bueno, con esto pues habríamos terminado el tema. Ya tendríamos a unas dictaduras fuertes y preparadas para empezar lo que sería el siguiente tema, que es la Segunda Guerra Mundial.